cuando ya esté me dices. Entonces vamos a empezar con una pregunta. Sí, échale. Bueno, ahorita que decías de las hierbas como espinosas que las arrancaras, que muchas veces nosotros pensamos que las hierbas malas no sirven para nada, pero alimentan a las abejas como su flor, no sé. Sí. Entonces, como mi pregunta es, como esa dualidad que tenemos de negativo-positivo, Sí. que si le quitas lo negativo, ¿qué somos? O sea, Sí. Sí, claro, bueno, empezando que claro que es una metáfora a nivel natural, obviamente hasta es bueno de que la planta mala se caiga y se abone y que fertilice la tierra, no digo, sí, que la mejore la tierra, definitivamente. Pero si nos vamos ya a los elementos específicos, por ejemplo la ira, yo creo que por donde la veamos, no tiene, especialmente cuando ya está fuera de control, yo no sé si se le pueda ver un uso como si lo pensáramos como una planta. Porque la ira, de hecho, para mencionar de los maestros, el Dalai Lama dijo que él, después de haber vivido como ser humano en esta, que ya es la 14ª como Dalai Lama, dice, yo no le he visto ni le he encontrado manera de que tenga la ira algo de positividad. Y lo dicen grandes maestros. Entonces, si nos vamos al elemento, entonces sí. Si lo vemos como metáfora, claro, a nivel metáfora de la planta y eso, nada intrínsecamente es malo, ¿no? Pero... Y a veces hay algunas cosas que pensamos que son buenos, que son malos y pensamos que son buenos. Y por eso existe este estudio, tienen todas las definiciones y todo de por qué, podemos separar cuál es bueno y cuál es malo sin duda. Como dicen, hasta hay un dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas y malas que parezcan buenas. Y de hecho aquí entramos, en general todas las religiones profesan que como seres humanos nos podemos cultivar y purificar y no hacerle mal al prójimo. Pero, ¿qué es el mal? Ni siquiera lo conocemos, cuáles son sus características, cómo se nos entra. Nosotros creemos que somos muy buenos, pero de repente, a veces a nivel familiar o en alguna relación, estamos metiendo codo. Y no nos damos cuenta porque lo consideramos, claro, esto no, porque no lo ponemos bajo el microscopio y lo vamos viendo. Entonces hay muchos tipos también de relaciones que tú dirías, por algunos aspectos se dan, pero por otros aspectos nos comemos pues unos a otros. Yo creo que a todos nos ha tocado de vez en cuando tener un tipo de relación que a veces nos quitan más o le quitamos más a la otra persona que lo que nos estamos alimentando mutuamente. Entonces, muchas religiones, por ejemplo, vuelvo a punto, se profesa de hacerle bien al otro y todo, pero a veces no lo sabemos bien y hay cosas malas que parecen buenas, hay cosas buenas que parezcan malas. Y uno de los ejemplos, una de las ideas, una vez ahora que venía a México, pensé, por ejemplo, allá en Asia nos llega todo lo malo, que ahora llego y digo, bueno, pues no hay tanto, nos llega porque solamente nos llega filtrado todo lo malo. Todas las matanzas, todas las esto, y cuando las personas les digo, ¿de dónde eres? De México. Hay una violencia increíble, ¿verdad? Es lo primero que dicen. Entonces tú también dices, oye, sí, de verdad, si voy para allá y todo. Entonces, una de las cosas pensé, yo creo que quien esté encargado de los valores morales, sea lo que sea, sin mencionar, algo no está funcionando. Porque casi podemos estar seguros que todos los matones y los narcos bautizan a sus niños, llevan a sus hijas a hacerles fiestas de 15 años y se casan. Y hasta quizás ¿cómo se dice? Se confesarán o todo eso. Entonces dices, a ver, entonces, ¿dónde está la barrera entre lo bueno y lo malo? Porque esas personas, sin ninguna mala onda, como un ser humano, una persona aquí decirle, no, pues él te puede decir, es que ese es mi modo de vida. Bueno, pero te das cuenta que le estás haciendo daño a muchas personas, a muchos jóvenes, destruyéndoles sus mentes, sus emociones, su estabilidad interior, y no se diga toda la violencia que ya es abiertamente, totalmente, pero ellos, dentro de su perspectiva, quizá ellos igualmente tienen sus hijos. Bueno, ahorita no creas, es así como general. Quizá tienen sus hijos y llegan de haber hecho sus fechorías y, véngase mijo, y le da y véngase, y lo van a llevar a bautizar y todo eso. Entonces, si esto, yo creo que lo más peligroso es cuando se empieza a tomar, lo empezamos a dar por hecho, la violencia la empezamos a dar por hecho, y eso también, un ojo, que nos llega más fuerte allá, nos sucede socialmente. El primer rapto que hubo una cosa, los medios estuvieron y todo, pero ya son tantos que ya de repente decimos, pues es que así es.
es que así es ya. Y esa cosa es bastante, bueno, eso ya es cuestión ética y tal, entraríamos en otra cosa que nos desviaríamos un poco, pero si tenemos un fundamento, un mapa de cómo es que funciona, qué es bueno y qué es malo, y ahorita lo vamos a ver a detalle microscópico, entonces ya después a la hora de que vas a hacer y vas a decir, ya dices, ya sé para dónde va esto. Eso es lo que queremos, porque vuelvo al punto, todas las religiones dicen, haz el bien sin mirar a quién, si te abofetean por la otra, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con cuáles elementos? Eso es a donde vamos a entrar. ¿Alguien más quiere compartir algo? Estamos más o menos... Sí, sí. ¿sabes? Y cualquier cosa que vaya saliendo, así, la exploramos juntos, estamos explorando juntos, creo así. ¿Alguien más que gustaría? ¿Seguimos? Bien. Entonces ahora vamos a entrar al funcionamiento de la mente. ¿Cómo es que funciona? Y vamos a empezar a ver todas las partes éticas van a empezar a surgir. Pero lo primero que tenemos que lidiar, mira nomás qué bonito sería aquí con el azulito. Entonces lo primero que vamos a hacer es entender nuestras puertas ante la realidad, que es todo lo que pensemos, sintamos, experimentemos, depende solamente de 5 sentidos, o digamos en términos budistas de 6 sentidos. O sea, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra lengua, nuestro cuerpo y la mente, que es finalmente la que sabe qué está sucediendo a todo nivel. Entonces vamos a ir empezando ya en materia, ahora sí ya estamos entrando oficialmente a la anatomía de la realidad. Digo, cuando los invitábamos decíamos anatomía de la mente porque se enfoca, de la mente hacemos bueno o malo. Si vamos a decir una buena palabra, una palabra de aliento o compasiva, primero la pensamos. Si vamos a decir una mala palabra para ofender a algo, primero fue un pensamiento. Por eso el enfoque tan grande que el Buda puso, primero es la mente. Si tú purificas la mente, toda tu acción verbal y física va a estar pura. Porque si tú no quieres dañar a nadie, ¿por qué vas a make a fist? ¿Por qué vas a hacer un puño y dañar a alguien? ¿O por qué vas a decir algo malo, una mala palabra, etcétera, etcétera? Entonces, a donde nos vamos a estar enfocando es a la raíz de la cosa. El hecho ya es demasiado tarde. Antes, cuando se pensó eso, si hubiéramos podido agarrar esa semilla antes de que se generara en un árbol, como los baobabs del Principito, el Principito dice, yo tengo que sacar a las semillitas en cuanto están pequeñitas, porque si las descuido, se hace un baobab y se consume todo mi planeta, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el meditador, aquí es donde ya empezamos a entrar a la práctica, el meditador empieza a través de su día, a través de su vida, a través de sus años, estar consciente momento a momento de la actividad física y mental, con un flujo, con una relajación, consciente momento a momento, y en cuanto salga una semillita negativa, cuando está pequeñita es fácil sacarla. ¿Sí o no? Yo creo que a todos nos ha tocado plantar algo. Si sale una hiedra, es mucho más fácil sacarla cuando está pequeñita que cuando ya echó raíz. Y si se hace tronco, hasta machete tenemos que traer, ¿sí o no, en mi caso? Así funciona la naturaleza, nosotros somos naturaleza. Entonces, cuando están chiquitas es fácil sacarla, pero aquí es donde entramos en cuestión interesante. A veces, una hiedra, cuando son pequeñitas, el shoot, ¿cómo se dice? El germinado, en cuanto germinan así pequeñitas, se los juro, mis hermanos, que quizá es muy difícil distinguir entre una zanahoria y una hiedra. Es ahí por la importancia que el Buda dijo, tienes que escudriñar la realidad a nivel minuto, a nivel, ¿cómo se dice? Minuto de pequeño, minúsculo, para que puedas poder desde temprano momento, a nivel interior, tanto físico, tanto exterior en el físico como mental, poder identificar las plantitas desde que están pequeñitas, saber, no, por más bonita que te veas, ya sé que te vas a hacer una hiedra y me vas a consumir todo esto y me vas a secar la tierra. Entonces sacarla, eso es mucho más fácil. De eso se trata la práctica meditativa. Momento a momento, sabemos qué está pasando a nivel mental, y en cuanto empiece a generarse una negatividad, hay muchos antídotos. Y ya eso lo vamos a ir viendo, que es donde se pone sabroso, donde se pone práctico para nuestra vida diaria. Pero vamos a empezar con nuestras puertas a la realidad. Todo lo que hemos sabido, entendido, conocido, pensado, sido, etcétera, etcétera, todos los idos posibles han sido solamente un cúmulo
de una interacción entre los 6 sentidos. O sea, nuestros 5 sentidos físicos y la mente misma, que la mente es quien sabe estos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos bellos colores. ¿Podemos escuchar estos colores? A ver. ¿Se oyen? No se oyen. Pero cuando los vemos, es solamente este objeto, un objeto visual, o sea, que se compone de luz, y la luz de fotones, de unidades de luz. Vienen los fotones, los produce esto, pegan aquí, y de aquí se vienen y nos pegan en nuestra parte receptiva de los ojos, en la córnea o en los cones and rods. ¿Cómo se dice cones and rods? Las células que convierten el impulso de electricidad atrás de nuestro ojo, el impulso en la retina, ¿no? ¿Cuál es? Sí, y son los conos y los bastones. Los conos y los bastones, cones and rods. Entonces están ahí atrás, viene la luz, lo pega, y su trabajo es, de fotones, lo convierten en electricidad. La electricidad viene por el nervio óptico. En el nervio óptico no viaja color. No viaja color ni luz en el nervio óptico. El nervio óptico lo único que lleva es electricidad. Entonces, a ver, ¿podemos escuchar el color? No. ¿Pueden escuchar el sonido de mi voz? O el sonido, escuchemos todos, el sonido del proyector. El objeto sonoro está ahí, lo podemos ver. A ver, quien vea primero el sonido del proyector, nos avisa. Por más que nos pongamos así, las puertas son totalmente diferentes. Y dije dos que están bastante pegaditas, porque estamos normalmente, nuestra realidad es visual sonora, como una película. Pero por ejemplo, ¿qué olor tiene este amarillo? ¿O cómo se siente el amarillo? ¿O ¿a qué huele el sonido del proyector? Etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el punto está hecho. Cada una de las puertas de los sentidos tienen su objeto único. El ojo solamente ve objetos visuales. El sonido, bueno, que aquí está representado gráficamente, pero no escuchamos esto, ¿verdad? Miren, no suena, está representado gráficamente, pero es un objeto visual. Entonces, de esta misma manera, a pesar de que lo vemos, no quiere decir que lo escuchamos, lo estamos viendo y no suena nada. El sonido, bueno, ese fue una, que ahí estaba a un lado y se me hizo chiste. Una pequeña bromita. Y bueno, el sonido solamente se escucha, los objetos visuales solamente se ven, todos los objetos olfativos. Pero aquí pasó algo muy curioso con los niños. Aquí es donde se empieza a poner interesante. Ahí. O los sabores, este y este, que tienen las mismas cualidades unos y otros. Todo depende de nuestra percepción. Ahí es donde nuestra percepción empieza a colorear. Porque puede haber, como en nuestra cultura mexicana, que nos encanta el limón y quizás no hacemos tantas caras, ¿verdad? Y depende de qué nos gusta y qué nos gusta, de acuerdo a nuestros conceptos que hemos generado, de acuerdo a nuestra influencia social, de acuerdo a, primero, nuestra influencia familiar, nuestros padres. Si mi padre me dijo, o mi madre nos dijo, eso sabe rico, quizás nos influenció y dices, aunque olía medio feo, pero dices, qué rico, ¿no? O, ándale, cómale, pica, pero échele, que te den así, entonces ya, no, el chile es bueno. Pero viene otra persona de Escandinavia, prueba la comida mexicana y dentro de su concepto, a pesar que tiene el mismo tipo de receptores de sabor en la vida presente, es totalmente su percepción totalmente diferente. Entonces, vamos a ir viendo todo eso. Pásele, don Aquiles. El tacto, de igual manera, solamente puede ser percibido por los sensores en el cuerpo. Y de esta manera, todos los 5 sentidos, pero aquí es donde esta nubecita es donde se pone la cosa interesante. Nos llega el tacto a través de todo el cuerpo, a través de todo el cuerpo tenemos sensores que igual, de la misma manera que el ojo, su función es sentir presión, calor o frío, y traducirlo en electricidad. Y sube a una velocidad increíble al cerebro, y el cerebro nuevamente solamente lidia con electricidad. Llegó una vibración, por ejemplo el perro que ladró allá afuera, o la voz, o el pájaro, llegó una vibración a través del aire, bum, 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 bum. Llega
toca el tambor, el tímpano y todo, pum, 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 y hay otra parte que de la misma manera, de presiones de aire a nivel físico, tum, tum, las mueve y las transforma en el líquido que tenemos allá adentro con unos pelitos ahí, lo transforma nuevo. Cuando el pelito se mueve para acá, pues fue do, y cuando el pelito se mueve para acá, pues fue re, o mi, o fa, o sol, dependiendo para dónde se movió, y otra vez, mi, fa, sol, do, re, mi, sinfonía, voz, pájaro, perro. Al cerebro no sabe nada de eso. El cerebro solamente entiende impulso eléctrico y pasa a través de las neuronas, y vamos a empezar a ver todos los sistemas dentro del cerebro y de la conciencia misma que se encargan de codificar ese impulso eléctrico. Por ejemplo, tic, 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 y nuestra conciencia dice, ay, qué bonita música. Y luego dice, tic, 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 ay, qué bonita flor. Y otra vez el cerebro, tic, 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 ay, qué rico huele la tierra mojada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que sucede todo eso? Sucede a través de los sentidos, a través de firings. ¿Cómo se dice? Impulsos magnéticos y eléctricos que se están metiendo, tan eléctricos y tan físicos son que hasta pueden ser medidos, ¿cierto o no? Pueden ser detectados, y también a través de su electricidad o a través de su flujo sanguíneo. Nosotros sabemos que si ahorita todos nos paráramos y saliéramos corriendo de aquí al área común y de regreso, donde más se necesitara la energía para quemarla es donde más flujo sanguíneo habría. A nivel cerebral, pero de una manera muy, muy pequeñita, lo que miden es el flujo sanguíneo y la intensidad de la energía eléctrica que estás sabiendo. Por eso es que se sabe que cuando vemos, pues en la parte trasera es donde vemos, cuando pensamos lógicamente, matemáticamente, palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, adentro del cerebro es totalmente oscuro, totalmente incoloro, totalmente silencio. Adentro del cráneo no puede entrar el silencio, podrá vibrar, pero no hay sonido, no hay olores ni nada, solo hay electricidad. Entonces el Buda define que están los 5 sentidos que todos conocemos, pero eventualmente el que genera sentido de toda esta realidad, ahora mismo viéndome o viendo esta imagen aquí, todos sabemos que esto es una lengua, todos sabemos que esto es un ojo. ¿Cómo fue que sabemos que esto es un ojo? ¿Qué proceso sucedió? ¿Cuántas partes tuvieron que accionar en armonía para que todos podamos decir esto? Esto es lo que vamos a empezar a estudiar. ¿Cómo funciona? Y después de que ya sabemos cómo es que entra, ¿en qué momento se le da valor ético? ¿Bueno o malo? ¿Y por qué? ¿Y cuál? En su naturaleza es bueno y en su naturaleza es malo. Eso fue lo que el Buda afortunadamente explicó hace 2600 años, y aún tenemos la fortuna de estar aquí en México, en español, estarlo compartiendo, una enseñanza milenaria de que se vaya pasando unos a otros. Uno dice, otro escucha. Uno dice, adelante, adelante, pásale, pásale. Allá me agarra, bienvenida, agarra un cojín. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, muy bien. Sí. Bueno, ¿Puedo sí, comentar un poco? claro. Por ejemplo, Hugo Dueñas. Tenemos un amigo que es amiguito, invidente. Es invidente de nacimiento. Mm. Y ahorita me acordé de que él decía que él sabe la hora que es en el día. Y yo un día le pregunté, Hugo, ¿en dónde sientes tú la hora? Y dice, aquí la tengo. Y nosotros lo probábamos en la escuela de música y le decíamos, Hugo, ¿qué hora es? Y te decía las 7:25. ¿Cómo? Una vez yo entré a la escuela de música, ahí a un lado del Teatro de Gollado, llego y me grita, ¡Raúl! Y yo, ¿dónde está Hugo? ¡Raúl! ¿Dónde está Hugo? De que él estaba en el 3er piso, tiene 3 pisos. De nomás no sé si escuchó el ritmo, el sonido de los zapatos, lo que haya sido, yo no lo pude encontrar porque hasta que no lo ve, ¿qué Hugo? Y estaba ahí arriba. Imagínense nomás, cuando hay una carencia de uno de los sentidos, cómo se expande a los demás. Es realmente increíble. Entonces, vamos a empezar a explorar. Santos. Eso también pasa con la gente que conoces.
pasas mucho tiempo viviendo con tus padres y ya sabes quién es quién cuando se está acercando antes de que lo veas, ¿no? O sabes si está molesto, cómo llegó caminando, sabes si se siente mal por escuchar el paso, ¿no? Porque conoces el paso de la persona. No, o sea, el hecho de que no observemos el paso de todo lo que estamos conociendo, porque tenemos como otros sentidos, no significa que a nosotros tampoco nos suceda, ¿no? O sea, yo sé que Miki llega, aunque está buscando algo, por ejemplo, ¿no? que va a subir y va a bajar por cómo está caminando. Sí, todos nuestros estados emocionales es inevitable, por más que quisiéramos cubrirlos, nuestro cuerpo es un soplón. Nuestro corazón, nuestra respiración es un soplón. Por más que digamos, ¿cómo estás? Bien. Así con el no, todo está bien, todo está bien, pero no. O cualquier cosa. El tono de voz. Entonces toda esta realidad se nos escapa porque estamos cada uno de nosotros preocupados en construirnos, en construir nuestra historia. Y la realidad alrededor está sucediendo con una maravilla de posibles conexiones, una cosa de profundidad, y desafortunadamente enfocados nomás en una parte muy pequeñita, una parte física, porque nuestros sentidos, como ya lo vimos al principio, tienen limitaciones, y otra parte de nuestra perspectiva. Esa es la que se puede modificar. Nuestros sentidos ya no los podemos cambiar. Hugo, nuestro amigo, nació ciego y tuvo que encontrar una manera eficiente de poder accionar en la vida cotidiana. Nosotros ya tenemos lo que nos tocó, y eso tiene que ver con el karma, que también vamos a entrar a eso, cómo se genera, de qué manera sucede, cuándo plantamos la semilla para tener el fruto que tenemos ahora, lo vamos a ver después. Pero dependiendo de estos sentidos, que desafortunadamente, mis hermanos, mala noticia, conforme más pase el tiempo, lo único que va a suceder es que vamos a perder facultades visuales. Miren, yo antes aquí, y ahora ya cuando no me alcanzó el brazo, tuve que ponerme estos, porque primero aquí, y luego acá, y luego acá, y luego acá, y ya cuando no me da, porque pues ya no da, entonces hay que ponernos. El oído también va a empezar a perder, etcétera. El olfato, no le ponemos mucha atención, pero también de la misma manera va a ir así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nuestra perspectiva, esa sí es maleable desde aquí. Esperemos tener claridad hasta el último momento de que nos toque estar en este milagro biológico. Ojalá tengamos la fuerza para poder seguir cultivando cosas buenas, con lógica y ¿cómo se dice? Con dirección, sí. Entonces, vamos a empezar, ahora sí ya empezamos con todo. Ahorita, como Santiago dice que sí podemos saber quién viene o algo que sabemos, ¿no? De hecho, esto es una función de uno de los factores mentales, y hay uno de ellos es por su función podemos saber. Y ahora vamos a ver, no sé si hoy alcanzamos o no, pero sí vamos a llegar, se llama Sanya, que es vamos a por qué conocemos quién está haciendo este trabajo. ¿Quién hace ese trabajo? ¿Cómo lo hace? ¿Qué característica tiene? ¿Qué función tiene? ¿Cuál es su causa próxima? Porque necesita algo. Si tu abuelito sube y baja las escaleras y tú tenías los audífonos, todo ese proceso de haber sabido que andaba buscando algo no sucedió. Entonces se requiere el objeto no idóneo, el objeto por el cual el sentido, el tipo de objeto que el sentido puede percibir. Sí, como el estímulo, por ejemplo, para los ojos solamente accionan con estímulo visual, los oídos solamente accionan con estímulo auditivo, el cuerpo solamente funciona con estímulo táctil. Una cosa, mis hermanos, ya vimos que toda la naturaleza está compuesta de sistemas y de órganos dentro de esos sistemas, pues la conciencia funciona de la misma manera. Normalmente en el occidente se refiere a la conciencia como a una, pero vuelvo a la misma pregunta. Si todo en la naturaleza está compuesto de sistemas y órganos y interacciones lógicas, causas y efectos, ¿qué podemos decir de la conciencia? De hecho, aunque me estoy brincando ahorita un poco, de hecho no solamente tenemos una conciencia, en realidad tenemos 6 tipos de conciencia.
tenemos conciencia visual, conciencia auditiva, conciencia olfativa, sápida, ¿cómo se dice? De sabor, de táctil, del gusto, y podemos saber que estamos pensando. Entonces, los 6 sentidos, todo lo único que tenemos, los 6 sentidos basados en nuestra facultad física, porque en el caso de Hugo, si los ojos no funcionan, la conciencia visual no puede generarse. Se necesitan 4 cosas para que la conciencia visual, el Buda fue muy metódico y todo lo explicó a nivel lógico y hasta científico. Y ahorita Bhante dice que hay 6 tipos, ¿no? Entonces son los 5 sentidos, con la conciencia de cada uno de los sentidos y de la mente. Pero de la mente no es solo uno. La mente tiene muchos tipos diferentes de conciencia según su función, según todo eso. Su característica. Y entonces todo eso hay 89. Entonces hay 84 que es de mente y 5 que son los 5 sentidos. Y luego vamos a ver. De hecho, hay mucho más mente que sentidos. Y vuelvo al punto principio. Lo que recibimos a través de nuestros sentidos es realmente muy limitado. La mente es la que está haciendo toda nuestra realidad. Porque tal es que cuando estamos dormidos, no estamos conscientemente escuchando nada alrededor, está muy silencio, estamos con los ojos cerrados. Es más, la conciencia no está en todos sus sentidos, como se dice, y la mente, ¿cuántos sueños nos trae? ¿Cuánta actividad está sucediendo? La actividad mental es así y la actividad de los sentidos en realidad es de este tamañito. Eso lo saben los científicos. Por eso desarrollan estos telescopios tan grandes, porque estos telescopios de ondas de radio, porque si se pusieran así a intentar escuchar las estrellas sería imposible. Se puede escuchar su vibración y radiación. Entonces, Santos. Por ejemplo, en un amplificador tú te paras en un tono bajo y tú sientes la vibración, no necesariamente te está tocando. Es un sonido que escuchas y sientes. Sí, es que las ondas sonoras viajan a través del aire. De hecho, una de las cosas como músico, o que me dedicaba a la música antes, cuando el maestro por ahí como en el 3er año nos dijo, de hecho, el sonido es corporealidad, materia. Yo, ¿qué? ¿Cómo? Dice, sí, el sonido es una cualidad de la materia. Y claro, cuando se mueve, la bocina se mueve así, y dice, por ejemplo, vamos a una fiesta de techno, y sigue cada la bocina, que es el subwoofer que está abajo, empuja el aire de esta manera, pero en realidad el sonido no está viajando. La bocina se movió a cierta frecuencia con cierto ritmo, y las ondas, como si fuera agua, como si aventáramos agua así, que lo podemos ver, las ondas del viento se mueven, unas entran a través de nuestros oídos y lo percibimos, y las otras son tan grandes y de tan gran frecuencia y amplitud, amplitud modulada, etcétera, de tal amplitud que hasta se generan, pegan físicamente. Entonces, de hecho, es una parte, eso también lo explica el Buda, pero bueno, volvemos al punto de las 4 características de cada uno de los sentidos. Así como digo, 4 características, de todos los sentidos son necesarios. Para manera de que veamos, se necesitan 4 cosas. 1, que tengamos un ojo funcional. Una persona ciega no puede ver, por ende no tiene conciencia visual. Entonces necesitamos, como todos nosotros, que nos funcione en some degree or another, ¿cómo sería? De una medida a otra, que nos funcione el ojo. 1. 2, que haya luz, porque si ahorita apagáramos todas las luces y estuviera totalmente a oscuro, a pesar de que estuviéramos aquí unos a otros, no nos veríamos y hasta chocábamos. ¿Cierto o falso? Entonces necesitamos que haya luz. 2, que haya un cuerpo material o físico que sea capaz de reflejar la luz, como en este caso la pared. Ahora lo tenemos como concepto, es una pantalla, pero en realidad es un objeto. Si habláramos técnicamente, este es un objeto físico que por el color que tiene la capacidad de reflejar la luz. Y aquí podemos ver los píxeles que están siendo enviados, fotones, llegan aquí, pum, pegan, se regresan hacia allá, y a la velocidad, ahora sí que a la velocidad de la luz, nos llegan y ya la mente los puede procesar y saber qué dice, aquí dice Chetasika. Pero esto que diga Chetasika es solamente un concepto.
porque si nomás viéramos esta pequeña parte de la línea, es solamente ausencia de luz, ¿cierto o falso? Entonces, fue físico, boom, pega aquí, se regresa, esto fue solamente físico, y el decir chetasica, factores mentales, ya estamos en un objeto mental, porque ya es un concepto que la mente está sabiendo. ¿Hasta aquí vamos bien? Necesitamos que nos funcione el ojo, que haya luz, que haya un cuerpo que refleje la luz y que nos la mande, y el último elemento que es mental, que tengamos atención en ese objeto. Porque si yo estoy aquí y volteo para allá y te digo, ¿qué dice ahí? A ver, cámbiale, fíjate, vamos a hacer un experimento. A ver, yo estoy volteando para allá, ¿ya cambió? Ya. ¿Qué dice ahí? Mira, mi ojo funciona, hay luz, hay un objeto que está, ustedes lo pueden ver, ¿no? Hay un objeto que está reflejando la luz y les está llegando, pero el concepto, la conciencia visual de cualquier cosa que diga ahí no puede surgir porque la atención estaba en otro lado. Entonces, bueno, de lo mismo sucede con cada uno. El Buda explicó a tal detalle exquisito todas las funciones de los sentidos y cómo y en qué momento es cuando la información que recibimos a través de ellos se genera en moral o inmoral. ¿Vamos bien? Le seguimos un poquito. ¿Cómo estamos también de tiempo? ¿Tiempo? 8:42. ¿Cómo ven si le damos a las 9? ¿Todos bien? Bueno, vamos a empezar así para que se vayan con un saborcito. Como les dije, estos ya los imprimimos, pero hicimos 15 juegos. Si alguien viene en pareja, pues si se comparten uno y ya le sacarán una copia, para la próxima vamos a sacar más. Y Adriana, tanto los lápices como la hoja, tuvo la bondad de darlo como donación para el grupo. Sadhu. Entonces, si quieren apuntar ya notas personales, estará ahí, pero el material que se va a proyectar ya se lo van a llevar. Entonces, si quieren pasar eso para que si quieren apuntar al lado. entonces les damos. Pero podemos ver todos juntos porque son iguales. Vemos todos juntos enfocados de este lado. Si por favor pasan, es juego completo. Este es el menú y estas son las instrucciones del ¿cómo se dice? El recetario. Todos tienen agua, tecito. En mi caso tienes, ¿qué estás tomando? Traje unos chocolatitos. Es un placer tenerte aquí en mi casa. Qué gustas. A todos. ¿Quieres tú, Javi? Si quieres, vas dándole. También un voluntario que le guste leer así, podemos ir intercalando. ¿A quién le gustaría leer ahorita? Para tenerlo visual. Ándale. Si quieres, deja que se pase para ya tener todo el... Antes de que entramos a eso, quiero decir algo, que estamos hablando sobre la conciencia y los factores mentales, y entonces para entender mejor qué es lo que estamos hablando, a veces usamos un ejemplo de como un plato y la comida que está adentro, y entonces la conciencia está como un plato, que la conciencia, su función de la conciencia es para saber, es para cognize. ¿Cómo sería cognize? Es saber. La función de la conciencia es saber. Es la sapiencia, pero no sapiencia, sí, es el saber un objeto, tanto un objeto visual, un objeto sonoro, olfativo, etcétera. Bueno, entonces la conciencia, digamos el plato, es para su solo función, aunque tiene 89 tipos, pero solo la chita, que chita es la conciencia, se llama en Pali, así de chita, es para conocer, es nomás de aceptar, de saber. Y entonces, adentro del plato, depende de qué ponemos adentro del plato, hacen qué tipo de conciencia. Por ejemplo, si ponemos tomate y lechuga y luego queso y algo, entonces hace una ensalada. Y si ponemos, por ejemplo, frijoles y otras cosas, se hace un sopa o otro plato. Entonces depende de qué ingredientes ponemos adentro, se hace qué tipo de conciencia. Y entonces, conciencia en sí mismo, el plato es uno.
pero los ingredientes adentro son 52. Y esos 52 son los ingredientes de la comida que vamos a ver uno por uno, que es el tomate, que es la lechuga y que es esto. Y luego, después de que sabemos todo eso, podemos ver qué puede combinar con qué. Por ejemplo, lechuga no se combina con chocolate, por ejemplo, o a lo mejor sí, pero no sé. Y entonces hay algunos que van juntos y algunos que no van juntos nunca. Y entonces después de que ya sabemos todos los ingredientes, ya podemos ver qué combinación puede hacer y qué tipo de comida se hace. Y entonces una vez que sabemos que hay sushi, hay miso soup y hay eso, y entonces también podemos saber qué buffet podemos hacer, japonesa y un coreano y un mexicano y así. Entonces va step by step, así paso a paso, y vamos mirando así. Y ahora lo que vamos a ver, los chetasikas son los ingredientes. Entonces, y con la analogía que es justamente la que usó nuestro maestro para explicarnos esto, el plato es neutro, un plato es solamente un plato. Pero si aquí ponemos lechuga con tomates, etcétera, etcétera, son unos pedacitos de pan y tal, si es un plato de ensalada César. Y este mismo plato, si le ponemos frijoles y chilaquiles, se hace un desayuno tradicional. Pero el plato, la conciencia en sí, no tiene ningún sabor. Su única función de este plato es saber qué hay adentro. La conciencia sabe de su objeto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, que es la parte, porque este en realidad es el capítulo número 2 de la Abhidhamma. Abhidhamma es lo que estamos estudiando ahora, y cabe mencionar qué significa Abhidhamma. Una vez le preguntaron al Buda: oiga, maestro, ¿usted qué enseña? Una persona que sabía que era un gran maestro, pero no lo conocía. ¿Usted qué enseña? Y el Buda, su respuesta fue: yo enseño naturaleza. ¿Cómo? ¿Cómo que usted enseña naturaleza? La palabra Dhamma significa naturaleza, la naturaleza del universo. Entonces, cuando le preguntaron a él qué enseñaba, él dijo: yo solamente enseño cómo es que funciona la naturaleza. Cuándo sube, cuándo baja, qué causas nos llevan a dónde, haces esto, va para allá, haces esto, llegas allá. Entonces, el Abhidhamma, Abhi significa higher, o alta, o última. Entonces, Abhidhamma, que es lo que vamos a estar explorando en estas sesiones, es la realidad última de la naturaleza. Entonces, el Buda enseñó por 40 años, cuando se iluminó, hasta que murió a los 80, enseñó esos 40 años y enseñó a muchos tipos de gente. Se enseñó a campesinos, reyes, hombres, mujeres, niños, ancianos, personas a punto de morir, etcétera, etcétera. Cuando él estaba enfrente de esa persona, al campesino le habló, dio sus ejemplos o analogías con arado, búfalos, maíz, etcétera, etcétera. Y cuando estaba con un médico, le hablaba de cáncer o le hablaba de operaciones, etcétera. Y a un rey le hablaba de cómo administrar, etcétera, un reino. Pero su enseñanza era lo mismo, era el mismo material, pero dependiendo a quién estaba enfocado, el Buda habló de muchas cosas diferentes. Entonces, eso está en los sutras. Yo creo que ya lo han escuchado esa palabra. Los sutras, los discursos del Buda, son cuando habló con un campesino, cómo le enseñó; cuando habló con el rey, cómo le enseñó; cuando habló con un hombre o con una mujer. Tanto. ¿Qué sucede con la conciencia cuando no se reconoce? O sea, hablando de los factores mentales, si la conciencia cuando reconoce el objeto se vuelve conocimiento, si el objeto no se reconoce. De hecho, eso nos está pasando ahora mismo a un grado muy alto. No pasa nada. De todo lo que está sucediendo en el universo, todos los rayos, luz, sonidos y todo, nosotros estamos agarrando un pedacito y generando nuestra realidad. Todo lo demás simplemente está sucediendo, y nosotros nomás agarramos lo que alcanzamos. Y de eso generamos nuestra realidad. Entonces, estábamos con... Perdón, ¿en qué estaba ahorita con lo de antes de la pregunta? El sutta. El sutra. Entonces, el Buda enseñó el sutra. Y en el Abhidhamma dijo el Buda: ¿saben qué? Cuando enseña Abhidhamma, y respectivamente de quiénes él escucha, voy a decir cómo funciona la naturaleza. Eso es lo que estamos empezando a estudiar ahora. Esas son las chetasikas, esas son las chitas, esas son los platos y son los ingredientes. Entonces, en el Abhidhamma, las chetasikas son el capítulo número 2. Pero ¿por qué decidimos empezar con el capítulo número 2 y no el 1? Es que el capítulo número 2 es uno de los más sabrosos. Es uno de los que más inmediatamente podemos
aprender y aplicarlo en nuestra vida diaria. Entonces eso, cuando algo nos da beneficios en nuestra familia, en nuestros trabajos, en el tráfico, en la enfermedad, en la salud, etcétera, pues es algo que valoramos, ¿cierto o no? Entonces, esto tiene ese potencial y ahorita lo vamos, no, de todo lo que estamos diciendo, y yo nomás estoy repitiendo las palabras que dijo el Buda, de todo lo que estamos diciendo, no nos crean nada. Por fe solo, no nos crean nada. Pero creo que ya hemos ido viendo que a través de la lógica y que lo podemos ver en nuestra propia vida, entonces podemos realizar por nosotros mismos si es verdad o no, ¿cierto? Entonces no nos crean nada, échenle un ojo, ¿verdad que sí? Nosotros llevamos estos años y cada vez le damos, pues parece que sí. Entonces pues aquí estamos. Bueno, adelante, vamos con los chetacicas, con los ingredientes que conforman la mente. Los ingredientes adentro. Pium, pium. Los factores mentales son una de las 4 realidades últimas para Mata: conciencia, factores mentales, propiedades materiales y el nirvana. Se definen como aquellos que siempre acompañan a la conciencia, chitta, y la asisten realizando tareas específicas en el proceso de cognición. Entonces, paramata es una palabra pali a lo que nos hemos estado refiriendo durante esta reunión como realidad última. Esto, paramata, significa realidad última en pali. Son 4, ¿se acuerdan que Heidi describió las 4? Sí. Una es la conciencia, otras son los ingredientes que tiene la conciencia, o sea, los platos, los platos, los tomates y los frijoles y el chile, o la pasta o el arroz, etcétera, y las propiedades materiales, o sea, el cuerpo, lo que nos conforma, no solo a los seres humanos, sino toda esta materia tangible que tiene peso, tiene gravedad, tiene cualidades intrínsecas que no fallan nunca. La realidad, la naturaleza tiene, y el nirvana, que es lo que definimos como todo aquello que es libre de esos 3. El nirvana no es eso. Entonces es algo libre de causa y efecto, es algo libre de felicidad y de sufrimiento, ya no tiene dualidad, es una unificación, una pureza, porque esas 3 raíces malsanas, como la avaricia, la ira y la ignorancia, fueron sacadas. Entonces lo que queda, por ahí surgió, ¿qué queda si ya no hay maldad o algo así? Pues queda lo bueno. Entonces, ¿qué? Y luego la segunda párrafo, y que dice que siempre acompaña la chitta, ¿no? Entonces eso quiere decir que los chitta en Chetasika siempre van juntos. O sea, no hay plato vacío, porque si hay plato vacío, ¿qué comen? No hay nada. Y si tienes ensalada, pero no hay un contenedor o no hay nada para detenerlo, tampoco. Entonces ellos siempre van juntos. Si una ensalada, si vamos mañana a Romerita y te dicen, mira, pon las manos, aquí está tu ensalada, lo sentiríamos como hasta una ofensa. ¿Qué es eso? Y un plato, o mismo que llegaras y te dijeran, mira, aquí está tu plato, es un plato minimalista, es un plato, no tiene nada, es un plato de nada. También sería, la mente sucede igual. La conciencia, como un plato solo o un no plato, no puede suceder sola, siempre necesita de sus ingredientes para que sea sopa de lima, para que sea caldo verde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a ver. ¿Quién quiere leer? Vamos, si quieren, vamos. ¿Quién? Venga. La chitta y las Chetacicas se asocian unas a otras de 4 formas o características. Surgen juntas, cesan juntas, tienen el mismo objeto y tienen la misma base. Entonces, la conciencia y los ingredientes, para que sean un plato de ensalada, tienen que estar juntos. Si no, o es un plato y lechuga con jitomate. Entonces, surgen juntas, cuando nos lo terminamos se lo llevan, cesan juntas, tienen el mismo objeto, o sea, si es conciencia auditiva, tanto los ingredientes como el plato tienen un sonido. Si es conciencia visual, tanto los platos como los ingredientes tienen el objeto visual, etcétera, etcétera. Los 6 tipos de objetos que hay, que ya los vimos, lo sonoro, lo visual, etcétera. Y tienen la misma base. Si escuchamos algo, la base fue el sonido, el oído, la base física, porque tenemos oído, oímos, porque tenemos ojos, vemos. Esa es la base física que es el fundamento primordial para que la conciencia se genere. Entonces, la última parte. Los factores mentales determinan la cualidad ética de la conciencia con la que están asociados. Sí.
Entonces, si tenemos unos frijoles con mucho chile, imagínense un plato de ira. Aquí tienen un plato de ira. ¿Qué ingredientes tendrá? Imagínense un plato de generosidad. Yo creo, nomás imagínense los ingredientes que se necesitan para tener un plato de ira y uno de generosidad o compasión. Imagínense la diferencia en ingredientes, ¿no? La compasión como que suena más creamy, cheesy, así algo. Y el plato de ira, pues puros chiles de todos los que le pongas para que... O sea, depende de los ingredientes, los factores mentales, depende de eso, defina que esta conciencia es una buena o es una mala, o es un sobremesa o es una salada. O es un postre, dependiendo si es dulce va a ser un postre, y hay ingredientes también que son neutros, por ejemplo la harina. Si a la harina le ponemos huevo, mantequilla, leche, azúcar y naranja, lo metemos al horno y sale un pastel de naranja. Pero si esa misma harina, la misma harina, el mismo contenedor, le ponemos un poco de mantequilla y sal, levadura, etcétera, etcétera, tenemos un platillo totalmente diferente, pero la harina es totalmente neutro. En la mente también hay ingredientes neutros y unos que definen la moralidad de nuestro momento de conciencia. Si fue ira o avaricia, era ira o avaricia en ese momento porque tenía esos ingredientes. Era compasión o amor incondicional porque tenía estos otros ingredientes. Y los ingredientes, hay ingredientes que no se pueden mezclar unos a otros. Porque como lo vimos, hay uno que es ira y amor incondicional. ¿Cómo pones agua y fuego al mismo tiempo? No se puede. Si el agua es más y el fuego es más pequeño, lo apagas. Si el fuego es más y el agua es poca, le avientas un vaso y nomás sigue, y el fuego sigue, ¿sí o no? Lo mismo nos sucede con la ira y con la generosidad o el amor incondicional. Si nuestra ira la hemos cultivado toda nuestra vida creyéndonos, y verdad que tengo razón de que me dijo, verdad que sí tengo razón, y hasta confirmándonos con nuestros hermanos alrededor de que tenemos el derecho de estar enojados, si lo hemos cultivado, pues eventualmente una persona se convierte en un enojón profesional, o se convierte en un generoso profesional o en un amoroso profesional. Lo que más practicamos es lo que mejor nos sale, ¿sí o no? En lo que sea, en la música no se diga, la pieza que más practicas es la que más te sale con mayor facilidad, en todo, en todas las ramas. Entonces, señores, yo creo que ya vamos a ir cerrando con esto, hasta aquí lo vamos a dejar. No se pierdan el próximo capítulo, a la misma hora, el mismo canal, el programa, pero nomás les voy a dejar cómo está. Imagínense, esta es la unidad de conciencia. Algo que hablamos el lunes pasado es que si todo, o ahora lo vimos, si toda la naturaleza se conforma de sistemas y órganos y de causas y efectos, ¿qué se puede decir de la conciencia? La conciencia surge y baja, surge y baja, surge y baja, causas y efectos. Entonces, esta es la unidad de conciencia, chitta. Y los factores mentales son como los órganos de la mente. Los órganos. Entonces, ahí va la estructura. Esta es una unidad de conciencia y como dato increíble, toda la conciencia, pero esta es la chitta, es su centro. Como dato curioso, el ser humano, el Buda lo describió y la neurociencia lo está, confirmando en estos días, o hace poquito lo confirmó, es que el Buda dijo, tenemos de unidades de conciencia 9 billones por segundo. 9 billones de unidades de conciencia por segundo. Por eso esta película se siente tan real. Imagínense, cuando vamos al cine, hay películas que son a 24 cuadros por segundo, o 30 y... ¿cuántos? 36. Hay de 24 o de 36, ¿no? 30 de 30 y luego está el de 64. Ok, dejémoslo en 64. Imagínense, vamos al cine, estamos todos aquí sentados y pasa una cosa, hay un actor que va y agarra un auto, va y se desbarranca, etcétera, etcétera. La chica llora y nosotros nos creemos la historia porque son 24 fotos o 30 fotos por segundo aunadas con una cinta de audio que están sincronizadas al mismo tiempo imagen y nos creemos la película.
Imagínense la resolución que tenemos de 9 billones por segundo, Ultra 4 HD, HD, Extra, Mega, Non Plus Ultra. 9 billones de unidades de conciencia de estas están sucediendo ahora mismo en cada uno de nosotros. Y cuando volteo para allá, en esa conciencia hay un pie o una carpet, una alfombra. Y cuando volteo para allá está una luz y esa conciencia está percibiendo solamente visual, pero también estoy escuchando el sonido de la voz. Entonces está la conciencia visual con la conciencia auditiva, la conciencia de sentido. Sienten su peso en la silla. O la temperatura, eso más el olor, aunque no lo percibamos, este cuarto huele a algo, huele a madera, huele al mueble, etc. Entonces todas esas tipos de conciencia, las 6 y la mente, 9 billones por segundo sucediendo, están aquí, y dentro de ese platillo hay unos que siempre están ahí. Este segundo círculo se llaman universales. Entonces, el contacto, si no tengo contacto con lo visual o con lo auditivo, la conciencia no sucede. La sensación, sea placentera o displacentera. Lo que decía Santi, lasaña, no lasaña como lasaña, pero lasaña sola es la percepción de un objeto, la memoria. Como yo ya percibí antes que un ser humano es una cosa que tiene cabeza, dos extremidades, ¿cómo se dice? Superiores, un tronco y dos extremidades posteriores, inferiores, y se mueve de un tipo así, cuando vuelvo a ver a otro digo, ese es un ser humano. Y después de eso, el concepto sigue más. ¿Qué tipo de ser humano? ¿Mujer o hombre? Después de ese, ¿qué tipo de mujer? Por ejemplo, mi madre. Y después de, etcétera, 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 concepto. Entonces, esto, saña, percepción o memoria, chétana, santos, también dijiste, esta intención chétana puede ser moralmente variable. Podemos tener intención de hacer el mal y destruir, o solamente intención también de hacer bien, pero esto se ve principalmente coloreado por los ingredientes buenos. Espérame, santos, yo como ya vamos a terminar, lo dejamos para el final. Y luego, ekagata. Ekagata es one-pointedness, cuando la mente se enfoca solamente en un solo punto. Por ejemplo, para ver ahora esto que estoy apuntando, para ver ekagata, ustedes viene la atención y se concentra aquí. Pero si ahora dijera objeto acá arriba, la atención ekagata ya cambió y está aquí. Ese se necesita ser universal. Jivita es la vida, la parte vital de la mente. Un muerto ni huele, ni piensa, ni siente, ni ve, ni oye, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque ya la jivita ya se fue. El contenido vital que mantiene a la mente activa y viva, si no está, no se puede. Por eso es un universal. Manasikara, esa es la atención que tenemos, y esa puede ser variable, puede ser buena o mala, o vive en los buenos y en los malos, y ya, pasa. Son 7. Voy a terminar con esto y aquí cerramos. Hay unos que son ocasionales, de vez en cuando. De vez en cuando están, a veces no. Por ejemplo, vitaka, vichara, cuando voltea la mente y ve un objeto y después lo investiga. Al principio la mente voltea y ve un cúmulo de madera. ¿Se dan cuenta a qué punto estamos hablando? Cómo la mente en sus entrañas y en sus desmenuzamientos, ¿cómo es que funciona la mente? Volteamos, vemos una figura de madera, reconocemos que es madera, conforme saña, empieza a identificar, mira, es una madera, pero tiene features, ¿cómo se dice? Características humanas, tiene rasgos humanos, tiene nariz, tiene boca, empieza a tomar más, se va a la memoria sabe que esto es un ojo, la memoria sabe que esto es un oído, la memoria sabe que esto es una mano, y después llega el concepto, etcétera, etcétera. Vitaka y Vichara son los encargados de hacer ese maniobra. Pero por ejemplo, cuando estamos pensando de algo externo o estamos dormidos, Vitaka y Vichara también están dormidas. Por eso a veces están o no están. Adimoka, Virilla, bueno, ya no voy a entrar, ya los vamos a ver en la próxima. Virilla, que es la intención, a veces vemos algo y tengo intención de cargarlo o no tengo intención de cargarlo. No hay prompting for energy, ¿cómo se diría? Prompting for energy. No nos inspira ningún tipo de impulso de hacer un esfuerzo. Y luego piti, esa es buena. Por ejemplo, piti es joy, es así, happiness. Pero ¿cómo está? Si a veces piti puede estar cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo el mal. ¿Cómo? Joy, imagínense,
el niño en su escuela, cuando estaba en el quinto de primaria, el que más gordo o la que más gorda les caía. Entonces llega con una nieve y está comiéndose la frente. Y uno está así como... Y en una de esas le da una chupada más fuerte y ¡pum! Se le cae la nieve. Y tú... Yo creo que todos coincidimos que el hecho de que una persona goce ante mi misfortunio, ¿cómo se misfortune? Ante el infortunio de otra, yo creo que todos asentimos que no es una cualidad positiva. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier nivel que tenga. Entonces, ¿cómo es que Piti? Pues de esa manera. Cuando nos dan un regalo o cuando hacemos el bien a otro, también Piti llega. Por eso es ocasional. A veces puede estar con los buenos, a veces puede estar con los conciencias de naturaleza negativa. Y bueno, Manasikara, Chanda, que es también la intención. Y después de estos, que son los que siempre están, a veces están, pero casi siempre hay uno u otro. Luego están los ingredientes dulces y los ingredientes picosos. Eso es lo que vamos a ir viendo. Todo depende de nuestros sentidos. 6 tipos de sentidos, 6 tipos de conciencia, y dependen del objeto, que cada objeto es recibido por cada una de las bases. Con esto vamos a cerrar la primera sesión. Son 52 factores mentales en su totalidad. Universales 7, ocasionales 6, universales, ocasionales 6, insanos o negativos, que ahí específicamente los vamos a ver cada uno de ellos, y los hermosos, que son 25. O sea que aquí ya nomás por aritmética simple podemos darnos cuenta que hacer el bien sale mejor. Mira, hay más bonitos que malos. Y entonces una vez le dijimos al maestro, oiga maestro, pero si son tantos bonitos y tan poquitos malos, ¿por qué nos hacen batallar tanto? Y nos dio un ejemplo maravilloso, así que fue una cosa exquisita. Dice, ¿has visto el National Geographic? Ya todas nos sacó. El maestro de nuestro maestro, que es una persona muy seria, tiene 75 años y tal. Dice, ¿has visto el National Geographic? Sí. Dice, cuando hay una manada de búfalos en la prayer, ¿cómo se dice? En la pradera. Cuando hay una manada de búfalos en la pradera, ¿cuántos son? No, pues un montonal, así, pueden llegar a ser cientos. ¿Y cómo están? No, pues tranquilos, cada uno así, ni pastando, ni mucho ruido hacen. Y dice, y cuando llega un león, ¿qué le pasa a todos ellos? Un solo león. Entonces dice, mira, aquí están los leones y aquí están. Entonces somos más los buenos, pero los malos hacen más ruido. Entonces eso se puede aplicar en muchas cosas. Y bueno, mis queridos hermanos, con esto, algo así más o menos se ve, la conciencia y sus ingredientes. Con esto vamos a seguir para la próxima. No se pierda el próximo capítulo a la misma hora, al mismo canal. Y muy buenas noches, que estén todos muy bien. Gracias. Gracias.